Ahí, hermanos, en Hechos capítulo 9, para la gloria de nuestro Dios, Hechos capítulo 9, versículos del 8, Hechos capítulo 9, versículos del 8 en adelante, del 8 al 18. Si ya lo tienen, dicen amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que me apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Estamos viendo, hermanos, la conversión de Saulo. Ya no leímos los primeros versículos, porque los primeros versículos ya los meditamos, ya los analizamos, hermano, el día jueves, hermanos, para los que estuvieron, hermanos. Pero el versículo 8 y 9 que acabamos de leer, hermano, los primeros versículos que leímos, hermano, dice que no veía a nadie. Amén. Cuando él tuvo el impacto, el encuentro con Dios, dice la Escritura que él no veía a nadie. Y en esto, hermanos, debemos pensar, nos debe hacer pensar, hermano, en que después de un encuentro con Dios, hermanos, él tuvo que pasar o experimentar un tiempo de desconexión. Hermanos, y todo aquel cristiano, hermanos, que tiene un encuentro con Dios, si no tiene un encuentro de desconexión, hermano, no puede vivir la vida cristiana. ¿A qué me refiero, hermanos, con un tiempo de desconexión? Quiere decir, un tiempo de desconexión con el mundo, y en automático, hermanos, iniciamos un encuentro de conexión con Dios. Entonces, hermanos, si se da cuenta, dice el versículo 8 y 9, dice la palabra: entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos, ¿qué pasó? No veía, ¿qué? A nadie. Es decir, quedó ciego completamente. A propósito, hermanos, Dios lo permitió así. Desde luego, eso fue el resultado del encuentro, del impacto, hermanos, del encuentro con Dios y del resplandor de la gloria de Dios sobre sus ojos. Recuerde, el resplandor de la gloria de Dios, hermano, siempre va a ser demasiado fuerte para el ser humano, para los ojos carnales, hermano. Entonces, pero dice aquí la palabra, el versículo 8 dice: entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco. Es decir, quedó completamente ciego, no veía nada,
no veía a nadie. En ese momento, hermanos, él estaba totalmente desconectado con el mundo. Y ese momento, yo no sé si usted ha pensado, hermanos, de repente cuando usted cierra los ojos, hermano, empezamos a pensar, empezamos a analizar las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos experimentado. Y tal vez para Saulo fue un tiempo de reflexión. Fue un tiempo donde él se empezó a acordar tal vez desde su niñez, hermano, desde que él fue educado, hermanos, en Jerusalén, tenía como maestro a Gamaliel, hermano, y cómo él había perseguido a la iglesia del Señor, porque para este momento él ya había tenido un encuentro personal con el Señor. Dios quiso desconectarlo de todo, y dice el versículo 9, dice, donde estuvo... Dice, así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Amén. Estuvo sin ver y además dice, no comió ni bebió. Es decir, un tiempo de ayuno. Amén. Pero no solamente de ayuno, que no comió ni bebió, sino también fue un tiempo de oración. Porque versículos adelante vamos a ver, hermano, donde no solamente estuvo sin comer ni beber, no solamente estuvo desconectado de la sociedad, desconectado del mundo secular, de la religión incluso, hermanos, sino estuvo sin comer y beber, hermano, pero también estuvo en un tiempo de oración. Hermano, esto es importante, hermanos, porque el cristiano que no se desconecta con el mundo, hermanos, no va a poder servir al Señor. Necesitamos desconectarnos con el mundo. ¿Y a qué me refiero con el mundo? Con las costumbres del mundo, con las tradiciones del mundo, con las cosas que el mundo ofrece. Si no nos desconectamos de ello, hermanos, difícilmente, hermanos, o imposible, diría yo, hermanos, que podamos servir al Señor, podamos tener plena comunión con Dios. Entonces, hermano, no solamente es el tiempo de que no podía ver, el tiempo de desconexión, sino el tiempo de desconexión también implicaba tiempo, hermanos, de ayuno. Y el ayuno, hermanos, no provoca la presencia de Dios en nuestra vida, sino el ayuno, hermanos, nos pone en condición para estar en comunión con Dios. La palabra de Dios dice que el cuerpo es débil. Amén. El espíritu está dispuesto, pero la carne, el cuerpo, es débil. Entonces, y con el ayuno, el cuerpo se debilita. ¿A quiénes les gusta ayunar? Porque cuando hay ayuno, en el ayuno, hermanos, nos ponemos en condición de recibir, de que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces, hermanos, es un tiempo de ayuno, el que Pablo estuvo allí, hermanos, el tiempo de desconexión, a través del ayuno y la oración. Él estaba desconectándose con el mundo, de lo material y de lo terrenal, para conectarse con lo espiritual y con lo celestial. Amén. Un tiempo, hermanos, de conexión con el Padre, conexión con el Hijo y conexión con el Espíritu Santo, hermanos, y bajo esa dirección, hermano, es que a partir de hoy, de esta lectura, de este tiempo, hermanos, del que estamos hablando, hermanos, a partir de esto es que él caminaría paso a paso. Si se dan cuenta, hermanos, él empezó, hermanos, con el pie derecho, desconectándose del mundo material, del mundo que está en contra de Dios, hermano, para conectarse con Dios, hermano. Y eso fue la tónica de toda su historia. A partir de ahí, él no daba un paso, él no hacía una actividad, si no era por la dirección de Dios. En alguna ocasión, hermano, él quiso ir a predicar a otros pueblos, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué, hermanos? Porque él era guiado por el Espíritu Santo. En lugar de ir, hermano, a donde él quería, el Señor lo llevó a Macedonia. Y así sucesivamente, hermanos, siempre él recibía la dirección de parte de Dios. Y qué importante, hermanos, es que la iglesia de Jesucristo aprenda, hermanos, a someterse a la voluntad de Dios. Aprenda a someterse, hermanos, a lo que Dios quiere que hagamos. Y es necesario, hermanos, porque cuando andamos en la luz, cuando andamos bajo la dirección del Espíritu Santo, hermanos,
no hay fallas. Así lo dijo el Señor Jesús. El que anda en luz no puede cometer errores porque anda en la luz. No hay tinieblas para los que andan en la luz. Y dice la palabra, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días, hermano. 3 días. Bueno, vamos a seguir leyendo porque dice la Escritura: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Había un discípulo en Damasco. ¿Cómo se llamaba el discípulo? Ananías. Amén. Pasaron 3 días y empieza la narración sobre Ananías. Había un discípulo en Damasco llamado Ananías. Dice, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió. ¿Cómo respondió? Heme aquí. ¿Y qué quiere decir heme aquí? Aquí estoy a tu servicio, aquí estoy a tu disposición, aquí estoy para lo que tú quieras que yo haga, aquí estoy. Eso es lo que quiere decir. Heme aquí, en el Antiguo Testamento dice: heme aquí, envíame a mí. Amén. Hasta ahí todo va bien. Era un discípulo. Aquí la Biblia no dice que era el pastor. Aquí no dice que era un apóstol. Es más, él no era parte de los 12 apóstoles. No era un Pedro, no era un Santiago, no era un Juan. Él era un discípulo. Amén. Un discípulo, hermanos, alguien que estaba aprendiendo de la palabra de Dios. Y esto es relevante, hermanos, porque a veces Dios nos llama a los líderes de la iglesia, sino a Dios llama a los aprendices de la iglesia. Y para hacer una obra maravillosa como tratar con Saulo, yo creo que mínimo, a lo mejor, si lo hubiéramos humanamente, para tratar con Saulo, pudiéramos pensar: no, pues Dios hubiera llamado a Pedro. Si imagínense, si para atender al eunuco que veíamos el domingo, el Señor llamó a Felipe, que estaba hasta Samaria, y tuvo que descender, hermano, de Samaria para irse más allá de Jerusalén, hacia la parte sur, e ir, hermano, hasta el camino que iba a Gaza. Hermanos, Él llamó desde Samaria a Felipe para ir al etíope. ¿A poco no podía llamar para atender a Saulo? Llamar a Pedro, o a Juan, o a Santiago, a alguno de los grandes líderes, pero Dios no quiso a ellos. Dios quiso que fuera Ananías, un discípulo, no apóstol, un aprendiz. Amén. ¿Cuántos aprendices están acá? ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Y dice, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. En visión, hermanos, pero interactuando. No dice que estaba durmiendo. No dice que estaba durmiendo. Simplemente dice que era en visión. Pero dice la palabra, vamos a ver, hermano, el siguiente versículo. Él dijo, le contestó Ananías: heme aquí, Señor. El 11 dice, el Señor le dijo: levántate a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí, ¿qué estaba haciendo Saulo? Estaba orando 3 días en ayuno y oración. ¿Se da cuenta la importancia de? En 3 días no comió ni bebió nada, hermanos. 3 días de ayuno y oración, pidiendo dirección de Dios. Porque el Señor, cuando tuvo el encuentro con Dios, con Jesús, hermano, dice la Escritura que Saulo le preguntaba a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor no le dijo en ese momento: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, el Señor dijo: entra a la ciudad y se te dirá ya lo que debes hacer. Es decir, 3 días en ayuno y oración, pidiendo dirección de parte de Dios. Amén. Estaba orando. Ahora, como dice la palabra, la indicación para Ananías era: ve a la calle que se llama, ¿cómo? Derecha. Se puede traducir también como recta. Ve a la calle que se llama derecha o recta, a la casa de Judas, ¿verdad? Los datos precisos. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Amén. Ahora,
quiero que nos metamos un poquito, hermanos, en el personaje, en los personajes que están plasmados en la Biblia. Imaginemos a Saulo, que ya pidió cartas de los principales sacerdotes de Jerusalén y va camino hacia Damasco, y la intención de ir a Damasco, dice la Escritura, es que para que se encontrar más bien gente, hombres o mujeres, que profesaran la fe en Jesucristo. Y a esas personas que profesaban la fe en Jesucristo las iba a tomar presas, las iba a traer a rastras o como sea, hermanos. Pero en el versículo, los primeros versículos del capítulo 8 dice: Saulo respirando aún amenazas de muerte. Y la palabra respirar, amenazas de muerte, quiere decir que las personas que veían a Saulo, para ellos Saulo implicaba su propia muerte, su propia vida. Era lo que significaba la figura de Saulo en la vida de los cristianos de aquel tiempo. Ahora, las noticias de Jerusalén a Damasco llegaron. Y llegaron, hermano, porque en el siguiente versículo, pero Ananías dice: pero Señor, cuando el Señor le dijo que era un hombre que se llamaba Saulo y que era de Tarso, fíjese cómo las noticias corrieron de Jerusalén hasta Damasco, y cómo habían recibido la gente de Damasco la noticia de que venía Saulo con una comitiva de parte de los sumos sacerdotes, hermano, para arrestarlos, para apresarlos, hermano, y llevarlos a Jerusalén para ser ejecutados. ¿Qué cree que la iglesia de Damasco estaba pidiéndole a Dios? Yo creo que estaban orando porque el Señor cancelara cualquier intención de Saulo. Amén. Señor, cancela, porque nos van a arrestar, porque ya venía y lo sabían. Entonces, hermano, y esto se hace ver, hermano, porque Ananías, para el momento cuando Dios le llama, Ananías dice, he oído, dice, Señor, pero Señor, es una exclamación, ¿ya lo vio? Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Amén. Saulo era famoso. Saulo ya se había ganado una mala fama de perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Entonces, al principio, volvemos 2 versículos antes, al principio cuando el Señor llama a Ananías, al principio, ¿cómo le dice a Ananías? Cuando se le presenta el Señor en visión, Ananías le dice: heme aquí. Amén. Hasta ahí va bien. Él era un hombre que obediente a la voz de Dios, y se ve por lo que dice, hermanos, que estaba familiarizado en platicar, en interdialogar con el Señor, hermano. Pero cuando el Señor le dice de lo que se trata, dice, el Señor le dijo: ve a la calle que se llama derecha. Al final dice que había un hombre, Saulo de Tarso. En este momento él está orando. Cuando le dice Saulo de Tarso, primero le dice a Dios: heme aquí estoy para lo que quieras. Sí, Señor, lo que tú quieras, a donde tú quieras yo voy, lo que tú quieras que haga yo haré. Pero cuando le dice el nombre, dice: ah, caray, eso como que ya es de pensarse. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Ananías, hermano, titubeó cuando escuchó el nombre? Como que tal vez hasta estaba pensando: oye, Señor, quizás te estás equivocando, porque ese hombre es un perseguidor. Ese hombre viene a matarnos, viene a arrestarnos. Ese hombre viene para acá, para eso. Te está engañando, Señor. Pero el Señor conoce todas las cosas, el Señor sabe todo, hermanos. Y dice la palabra, el siguiente versículo, dice: le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y por las manos y pone las manos sobre él para que recobre la vista. El siguiente versículo dice: pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. El siguiente dice:
Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ya no era tan fácil ir. Si el Señor, hermano, le llamara a usted y dice, usted, si lo ve en visión al Señor, le dice, sí, Señor, yo aquí estoy, a lo que tú quieras, a lo que tú me mandes, lo que tú me digas, aquí estoy, soy todo tuyo. Y de repente usted escucha, hermanos, y le dice, pero quiero que vayas a hablarle al niño, quiero que vayas a hablarle al chavo, quiero que vayas y le hables a algún otro líder de los cárteles importantes de la droga en México. ¿Qué haría usted? Ahora, él era un perseguidor, era un enemigo, un archienemigo de la iglesia de Jesucristo. Se iba a meter a Ananías, pensaba, a la boca del lobo. Pero en el siguiente versículo, hermanos, allí en el versículo dice la palabra, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ¿qué le dijo? Ve. Hermano, y esa palabra, hermanos, es un imperativo. Es, hermano, una orden. Y la palabra es seca. Le dijo, ve, y tiene coma. Ve. Y cuando dice esa palabra de una forma tajante, está hablando de una forma que el Señor le está tratando de decir, es una situación urgente. Yo necesito que tú vayas. Dice, lo que tú dices está muy bien, pero ve. Y dice el versículo, dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La pregunta anterior, hermano, que Pablo le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue la pregunta. Jesús no le contestó, quiero que vayas a predicar a los gentiles, quiero que te pongas en ayuno y oración, quiero que te prepares, que vayas a Jerusalén. El Señor no le dijo nada de eso. El Señor le dijo, entra a la ciudad, que era Damasco, hermanos, y dice, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué el Señor no le dijo en ese momento qué es lo que tenía que hacer? Porque Dios quería llevarlo en un proceso primero de desconexión del mundo, como lo veíamos al principio, y para en automático conectarse con el cielo, conectarse con lo celestial, hermano, y también, hermano, porque Dios quería, hermanos, que Saulo se integrara a través de Ananías a la iglesia. Porque nadie, hermanos, todos hermanos necesitamos, al querer buscar a Dios, todos necesitamos tener un cuerpo espiritual, hermanos, que es la iglesia de Jesucristo. Nadie puede decir, hermano, yo busco a Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia. Yo busco a Dios, pero no necesito ir con los hermanos. Yo busco a Dios, pero no necesito tener un pastor. Porque Dios quiere que incluso Saulo se integrara como parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora, Dios no le dio la dirección directamente. Dios le pudo haber dicho, yo te quiero como apóstol para los gentiles, yo te quiero para que vayas a predicar a Jerusalén, yo te quiero para que vayas a predicar a Antioquía, para que vayas, hermano, a una Galacia, a España, donde se cree que llegó el apóstol Pablo. Él no le dijo nada de eso, sino él quería, hermanos, que Saulo aprendiera que en la iglesia de Jesucristo debe haber, hermano, también un compañerismo, hermanos, como cuerpo de Jesucristo. Y él usó a Ananías, hermano, para darle dirección a Saulo. Todos los datos que Dios le está diciendo a Ananías, hermano, fue para que Ananías se los hiciera saber a Saulo. Porque Ananías, hermano, entre otras cosas, dice la palabra, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció. ¿Quién se lo dijo? Dios. Amén. Dice, el Dios que se te apareció, dice, hermano Saulo,
Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos. Me voy a detener ahí. Poniendo sobre él las manos. ¿Quién era o qué eran Saulo y Ananías antes de esto? Enemigos. Amén. ¿Se acuerdan que Ananías no quería ir a ver a Saulo? ¿Por qué? Tenía miedo. Y no era para menos. ¿Por qué? Porque Saulo era el archienemigo del pueblo de Dios. No quería ir por la enemistad que había, por la persecución severa que había en contra de ellos. Pero me llama la atención, hermano, que en este momento, hermanos, dice, entonces Ananías entró en la casa y poniendo primero, ¿qué hizo? Poniendo sobre él, ¿qué? Las manos. Cuando alguien pone las manos sobre otra persona, hermanos, es señal de aceptación. Señal de que somos parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia. Por eso el Señor, el apóstol Pablo dijo, no pongas con ligereza las manos y tampoco permitan que cualquiera les ponga las manos. Si viene una persona desconocida y quiere poner las manos, no se lo permitan. ¿Por qué? Porque no sabemos qué espíritu traiga. ¿Qué tal si no viene de parte de Dios? Entonces, hermano, el poner las manos implica aceptación. Entonces, en primer lugar, puso las manos como señal de aceptación de que Pablo pasaba a ser parte integral de la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los apóstoles. Amén. La iglesia de los apóstoles, que era Pedro, Juan y todos los demás, hermano, primero puso las manos y después le dijo, hermano Saulo. ¿Antes eran hermanos o no eran hermanos? Eran enemigos. Amén. Pero ahora, como le está diciendo, hermano Saulo. Entonces la palabra hermano quiere decir que estaban profesando ya la misma fe. Amén. Eran hermanos porque Saulo ya había sido salvo, todavía no era salvo. ¿Todavía? ¿Sí o no? ¿Ya había sido salvo o todavía no era salvo? No le escuché, hermana. Saulo, en el momento que tuvo el encuentro con Jesús, ¿se acuerdan que le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y nadie puede llamar Señor a Jesús. ¿O sí? De no ser por el Espíritu Santo. Entonces, ¿Saulo ya había sido salvo o no? Saulo ya había sido salvo en el momento de su encuentro con el Señor. Por eso Ananías le está diciendo, hermano Saulo. Ya lo está declarando como su hermano, como su familia, amén, como parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, entonces dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La persona que tuviste, que se llama Ananías en visión, porque Pablo recibió una visión, estando en 3 días de ayuno y oración, recibió una visión. Y en esa visión vio como un hombre que se llamaba Ananías entraba y ponía la mano sobre él y él recobraba la vista. Entonces lo que Ananías tenía que hacer, hermano, es darle dirección. El Dios que se te apareció en el camino, dice, me ha enviado. ¿Para qué? Dice, ¿para que qué? Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ya había sido salvo antes? ¿Sí o no? ¿Y ya había sido lleno del Espíritu Santo? No. Entonces, no es uno lleno del Espíritu Santo en el momento de ser salvo, sino es después. Amén. Entonces vemos, hermano, en la palabra de nuestro Dios, hermano, que Él lo aceptaba ahora como su hermano, como su familia, hermanos. Pero lo que tenía que hacer también, hermanos, es recibir Saulo dirección de Ananías.
El Señor te llamó porque el Señor le dijo, ven porque instrumento me es este para llevar el evangelio a los gentiles como primer lugar. A los gentiles, a los reyes, a los gobernantes. ¿Y a quiénes más? Y a los judíos. Amén. Entonces primero el Señor lo envió para los gentiles, para los reyes, para los gobernantes y también para los judíos. ¿Y eso quién se lo tenía que decir? ¿Quién se lo dijo? ¿El Espíritu Santo o Ananías? Ananías, hermano. Dios le dio dirección a Saulo a través de Ananías. Y muchas veces nosotros pensamos, o hay personas que piensan, hermano, yo no necesito escuchar predicaciones. Yo no necesito que alguien me enseñe. A mí el Espíritu me enseña. No. El Señor usa también a los siervos para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. Y aunque Ananías era un creyente, un discípulo, un aprendiz, y Saulo era todo un elocuente en la ley de Moisés, pero con todo y eso, el Señor usó a alguien quizás de menos conocimiento que él, pero conocía lo más importante, conocía la fe, tenía fe, había conocido a Jesucristo y estaba siendo instruido en la palabra de nuestro Dios. Entonces Dios usó a alguien quizás menos capaz para usar a lo más capaz. Y así dice la palabra, Dios usó lo débil para avergonzar a lo fuerte. Amén. A lo pobre para avergonzar a lo que es rico. Entonces dice la palabra, dice, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿podemos ser salvos sin ser llenos del Espíritu Santo? Sí. Podemos ser salvos sin ser llenos del Espíritu Santo, pero no podemos ser llenos del Espíritu Santo sin ser salvos. Amén. Toda persona llena del Espíritu Santo debe ser salvo, porque una persona que no es salva no se puede manifestar el Espíritu Santo en su vida. Porque dice el Señor Jesús que el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede ver ni puede recibir porque no le conoce, pero nosotros sí le conocemos. Entonces, hermano, seguimos el siguiente versículo, el último versículo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. La ceguera espiritual, porque Saulo, aunque él tenía mucho conocimiento en la ley, pero era ciego. Espiritualmente era ciego. Y Dios lo tuvo que traspasar para desconectarlo del mundo, para conectarlo con el cielo, hermanos, para que la venda de los ojos se le cayera. Hay gente, hermanos, que puede tener mucha capacidad intelectual, puede tener incluso mucho conocimiento de la Biblia, pero no conoce a Dios. Dice la Escritura que se le cayeron las escamas, y en ese momento, cuando se le caen las escamas, él pudo ver, pero no solamente pudo ver físicamente. Según los estudiosos, hermano, creen que ese problema en la vista de las escamas por la presencia de Dios, la gloria de Dios, muchos piensan, hermano, que no recibió la vista al 100%, quedó con malestares en la vista. Y a propósito, Dios no lo sanó. Porque sabía, hermanos, más adelante lo vamos a ver, hermano, pero Dios sabía, hermanos, que el Saulo, por el conocimiento intelectual, por la educación en la ley de Moisés, hermano, Saulo tenía una tendencia a la arrogancia, a la soberbia. Y dice la Escritura que no recibía la vista, no recibió la vista por completo, la sanidad completa, porque Dios quería que cuando él se sublevara, el aguijón estuviera ahí. El aguijón estuviera ahí. Recuerda de dónde te saqué, recuerda quién eres, recuerda. Y a veces nosotros, hermano, por eso es que el Señor no hace una obra en algunos de nosotros, hermano, porque conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, pero dice la palabra, al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Algunos de nosotros, hermano,
No voy a hablar de los de afuera. Algunos de nosotros, hermano, en este tiempo estamos cegados por el mundo, cegados por la ignorancia, cegados por el mal. ¿Y a qué me refiero cegados? Que a ceguera, hermanos, es cuando no aprendemos las cosas, no aprendemos a ver las cosas espiritualmente. Todo lo vemos natural, todo lo vemos, hermano, a este nivel, a nivel material. No podemos ver las cosas espirituales. Yo entiendo, hermanos, que somos naturales. Yo entiendo, hermanos, que somos carnales, somos terrenales, hermano. Pero en el camino de Dios, en la obra de Dios y en el mundo espiritual, hermano, las cosas, hay un mundo espiritual, hermano, en el cual nosotros también tenemos que percatarnos, hermano, que hay un mundo espiritual que está luchando en contra nuestra. Y ese mundo espiritual, hermano, cuando no aprendemos a ver, hermano, entonces ese mundo espiritual nos puede afectar, nos puede repercutir, hermano, en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo, en nuestras acciones, en lo que el Señor, hermano, quiere con nosotros. No se logra, hermanos, porque nosotros no aprendemos a ver las cosas espirituales. Aquel que ve las cosas espirituales, hermano, aunque le pasen cosas adversas, hermano, no le afectan la gran cosa. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, tiempo atrás, veíamos, hermano, acerca de Esteban, que fue apedreado, ¿verdad? Murió apedreado. Pero cuando él estaba siendo apedreado, él no estaba viendo aquí este nivel. Él no estaba viendo la gente que lo estaba apedreando. ¿Él qué estaba viendo? Estaba viendo las cosas espirituales. Estaba viendo en visión. Pero esa visión, la gente que lo estaba rodeando y lo estaban apedreando incluso, ellos no lo estaban viendo. Porque necesitamos trasladarnos de lo material y terrenal a lo espiritual. Y cuando Esteban estaba siendo apedreado, y dice la escritura que le crujían los dientes, hermano, de odio, hermanos, dice la escritura que él alzaba sus ojos y decía: veo los cielos abiertos. Es decir, para lo que la gente estaba en ceguera espiritual, que no podían ver lo espiritual, pero Esteban estaba viendo lo espiritual. Y cuando aprendemos a ver lo espiritual, hermano, las circunstancias terrenales y materiales que puedan pasar, hermano, lo pasamos al segundo término. Incluso Esteban, hermano, viendo hacia el cielo las cosas espirituales, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Se da cuenta? Cuando vemos lo que el mundo terrenal o carnal no puede ver. Y cuando él lo apedreaba, cuando ya iba a quedar inerte su cuerpo, volvió a ver a sus agresores y los vio con ojos de amor. Mientras ellos lo veían con odio, él los veía con ojos de amor. Y como los veía con ojos de amor, no veían la cara o el rostro de la gente, sino él veía la influencia maligna que estaba detrás de ese rostro agresivo. La influencia maligna. Y cuando él veía a la gente así, no veía el rostro enfurecido, sino veía la influencia detrás de eso, hermanos, y eso lo llevaba a amarlos. Y eso lo llevó, hermanos, a decir: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, porque no son ellos. Ellos también son víctimas de la influencia maligna que hay detrás de ellos. ¿Se da cuenta, hermanos, cuando aprendemos, cuando se nos caen las escamas de los ojos y aprendemos a ver aquello que el mundo no puede ver, aquello que otros no pueden ver, las cosas cambian? Y nos da otro panorama, otra perspectiva, hermanos, de lo que es el mundo espiritual. Qué importante, hermanos, es que usted y yo aprendamos a ver con los ojos desde la óptica misma de Dios, desde el mundo de Dios.
Porque cuando usted ve desde los ojos de Dios, cuando usted aprende a ver el mundo espiritual, hermanos, aunque lo odien, usted no odia. Aunque lo agredan, usted no agrede. Aunque lo ataquen, usted no ataca. Al contrario, usted ama, usted bendice. Y ahí es donde dice esta realidad, hermano, porque dice, no maldigáis, no devolváis mal por mal, sino vence con el bien al mal. Pero eso no se logra, porque en el mundo secular, en el mundo carnal, hermano, si me odian, como dice la gente, como me trates serás tratado, como me hables te voy a contestar. Si me hablas agresivamente te voy a contestar de la misma forma. Si pretendes insultarme, si pretendes golpearme, he escuchado por ahí conversaciones, dice, te voy a golpear. Y dice el otro, estaré manco. ¿Por qué? Porque es la reacción de la carne, es la reacción del mundo material. Pero cuando nosotros vemos desde la óptica espiritual, desde los ojos de Dios, cuando se caen las escamas de nuestros ojos, hermano, vemos las cosas de una forma muy distinta y muy diferente. Dice la palabra al apóstol Pablo, a Saulo, bueno, aquí ya empezaba a ser Pablo, hermanos, dice que se le cayeron las escamas y empezó a ver. Y tal vez empezó a decir, ¿cómo es posible que tan ignorante era, tan ciego era, que no me daba cuenta que estaba yo persiguiendo al mismo Dios de gloria? Pero él pudo ver cuando las escamas se le cayeron. Algunos de nosotros quizás todavía tenemos escamas y no nos permitan ver porque todavía vemos terrenalmente. Porque todavía vemos carnalmente. Y dice la palabra, sigo leyendo, y recibió al instante que la vista, y levantándose, ¿qué pasó? Fue bautizado. ¿Quién lo habría bautizado? ¿Quién estaba ahí? Ananías, un creyente. ¿Quién lo bautizó? No fue el apóstol Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, que eran los líderes de la iglesia en aquel tiempo, sino fue un creyente de Damasco. Y si se da cuenta, Ananías hizo su debut y despedida. Amén. Pero qué precioso trabajo el Señor le encomendó. Entonces, hermano, fue bautizado por Ananías. Bautizado, hermanos, es, hermano, cuando nosotros hacemos nuestra profesión, el paso de obediencia, donde hacemos pública nuestra fe en Jesucristo. Entonces, hermano, tal vez, hermano, algunos, hermano, han venido a Jesucristo, pero en primer lugar no han hecho esa desconexión del mundo para conectarse con lo espiritual. Algunos, hermano, no le han pedido a Dios que les limpie los ojos. Usted sabe que todas nuestras partes, hermano, nuestras emociones, hermano, todos nuestros sentidos, hermano, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, nuestro olfato, nuestros oídos, hermano, y todo nuestro ser, hermano, pueden estar contaminados. Pueden estar contaminados. Yo he estado con personas, hermano, del mundo, que cuando yo les digo algo se empiezan a reír. Y yo les pregunto, ¿de qué te ríes? Es que tú lo que dijiste lo entendí en doble sentido. ¿Qué quiere decir eso? Sus oídos están contaminados. Amén. Yo no lo digo en doble sentido, él lo entendió en doble sentido, o ella, hermanos, lo entendió en doble sentido, quiere decir que sus oídos están contaminados. Ahora, cuando alguien habla realmente en doble sentido, hermanos, es porque su boca está contaminada. Es porque su boca, hermanos, está brotando de su boca, hermanos, inmundicia. Por eso, hermanos, es que nuestros ojos deben estar limpios, nuestros oídos deben estar limpios. ¿Y cómo los vamos a limpiar? Escuchando palabra de Dios, escuchando alabanzas, escuchando, hermanos, todo aquello que edifique lo espiritual.
¿Cómo vamos a purificar nuestra boca? Hablando de su palabra, pensando solamente, hablando solamente aquello que agrade a Dios. ¿Cómo vamos a purificar el pensamiento? De la misma forma. Si yo empiezo a oír, hermano, cosas obscenas, cosas del mundo, si empiezo a contaminar mis ojos con pornografía o algo por el estilo, al rato voy a ver a cada mujer, hermano, con contaminación, con lascivia en mi mente, con lascivia en mis ojos. Por eso, hermanos, es que es necesario que cuando alguien viene a Jesucristo, haya una desconexión del mundo con el mundo de Dios. En el terreno de Dios. ¿Y cómo pasa? Quitándonos de allá. Si usted sabe que en el mundo hay alguien que le está dañando, dice la Escritura, hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no consientas. Amén. Si yo sé que algo me está dañando, hermanos, no voy a ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque de esa forma yo estoy fomentando, buscando, hermanos, tener contacto con el mundo, y de lo que se trata es de desconectarme con el mundo para conectarme con Dios. Y si no hay esa desconexión y conexión, hermano, ¿usted cree que podemos estar en comunión con Dios? Si nos conectamos con el mundo y nos conectamos con Dios, ¿qué pasa, hermanos, cuando usted quiere contar dos corrientes? Bueno, a lo mejor no me contestaron, bueno, hermanos sí, pero algunos no me contestaron porque no saben lo que pasa. Pero cuando quiere unir dos cables, hermano, hay un cortocircuito. Y puede surgir en una explosión, puede ser, y por esos casos, hermano, hasta las casas por completo se queman. Puede haber algo trágico. Por eso es que tiene que haber desconexión y conexión con nuestro Dios. Quitémonos más bien las escamas de los ojos. Pidamos al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a ver, quita toda ceguera espiritual, aquello que yo no puedo ver. Aprendamos a ver desde la óptica de nuestro Dios.